Buenas noches, les está hablando el doctor Natalio Deitch, nuevamente con ustedes para tocar temas capitales de la clínica médica, de la atención médica en consultorio. Hoy me voy a referir al apetito y al peso. Son dos temas un poquito olvidados por muchos de nosotros, que tienen que ver con la vorágine, la alta demanda, los tiempos escasos de consulta que hacen que los profesionales no tengamos el espacio suficiente como para poder hacer una buena anamnesis o interrogatorio de nuestros pacientes, con lo cual se pierde mucha información valiosa para el diagnóstico. Vamos a empezar primero por el apetito, que puede estar alterado, por ejemplo en la depresión. Hay otras enfermedades que alteran el apetito: la anorexia, la bulimia nerviosa y la bulimia, que generalmente afectan a pacientes mujeres, en su gran mayoría, en casi la totalidad de los casos. El apetito puede estar disminuido en muchas enfermedades físicas, en muchos procesos infecciosos y procesos febriles, y también por la acción de algunos fármacos o medicamentos. El peso es muy importante, tener una balanza en el consultorio y ahí poder pesar al paciente. El peso depende mucho de la ingesta, sobre todo hoy en día el sobrepeso y la obesidad es una de las epidemias del siglo XXI, las enfermedades que se denominan no transmisibles, y la mayoría de los casos está dada por un exceso de ingesta de hidratos de carbono y de grasas. Otro factor que contribuye justamente al aumento de peso, si estamos hablando de un aumento, hay casos que aumenta el peso, hay casos que disminuye el peso, pero acá estamos hablando de personas que aumentan de peso, es el sedentarismo, es decir, la falta de actividad física. Muchos de nosotros estamos trabajando sentados. Después hay trastornos de las glándulas, esto es muy conocido por todos, los problemas tiroideos, lo que se denomina el hipotiroidismo, cuando nuestra glándula que se encuentra acá en la región anterior del cuello funciona en menos. El hipotiroidismo se caracteriza por un aumento de peso, y a la inversa, cuando la glándula está trabajando a alta velocidad, obviamente mucho más allá de lo deseable, lo que se denomina lo contrario, el hipertiroidismo, el peso justamente disminuye. También hay alteraciones del peso en pacientes diabéticos insulínicos no controlados, pierden peso, y cuando están controlados pueden ganar peso, y los diabéticos que son denominados tipo 2 o del adulto, por lo general no pierden peso, sino que son al revés, pacientes obesos que tienen una mayor resistencia a la acción de la insulina pancreática. En respecto a otras causas que pueden afectar el peso, estamos hablando de los problemas vasculares o cardiovasculares. La insuficiencia cardíaca, sea del lado izquierdo y sobre todo del lado derecho, puede dar lugar a retención de líquido, y esto obviamente provocar una ganancia de peso, porque hay una acumulación de líquido y una acumulación de agua en el organismo. Enfermedades hepáticas crónicas o la cirrosis, y trastornos renales, donde por ejemplo en algunos casos la inflamación del riñón deja escapar muchas proteínas por orina. Esto va a dar lugar también a un cuadro donde se activa un mecanismo de
retención de líquido y obviamente el paciente gana peso. De tal forma que pesar al paciente es una tarea obligatoria, ¿no? Ineludible para el médico. Acá podríamos hablar mucho sobre el peso. Hay un peso que se denomina el peso ideal, el peso histórico que tuvo el paciente y también en algunos casos el peso deseado, que no siempre se puede tan fácilmente llegar a conseguir. El tema es amplio, esto es un breve repaso. Como siempre dejo mi correo electrónico de contacto, nataliodesalud@hotmail.com, Natalio D, la letra D, la inicial de mi apellido, sin la E, la palabra salud, sin punto, sin guión medio, @hotmail.com. Como siempre se despide de ustedes y les habló el doctor Natalio Daich, y que tengan muy pero muy buenas noches.